Muy buenas a todos, mis amantes de Shingeki, de la historia compleja. Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bueno muchachos, el día de hoy tenemos temas sad, pero sad es sad. Y es que vamos a hablar del por qué Mikasa terminó casándose o emparejándose con Jean hasta el punto de tener un hijo. A ver, y es que para el que no lo sepa, al final del manga de Shingeki hay unas páginas extra en donde se cuenta todo esto, de que después de que muriera Eren y después de que todos sus amigos vinieran a visitarlo, pues pasa un poco de tiempo y Mikasa termina emparejándose con Jean, o sea, con un hombre que según la apariencia que tienes puede uno fácilmente decir que es Jean, porque a nosotros nos mostraron la imagen, la cara de Jean antes de que se acabara la historia, cuando estaba con Armin y los demás en el barco para ser de embajadores de paz. Sí, entonces es fácil saber que la persona que estaba con Mikasa era él. Y en el caso de los que se vieron el último capítulo de Shingeki no Kyojin, pues en la parte de los créditos se muestran estas escenas. También, a ver, que como aquí tiene color, pues es más fácil deducir quién es quién. Pues bueno, en el video de hoy vamos a hablar del por qué pasó esto. Y la verdad, voy a decir que después de darle tantas vueltas, solo puedo decir que es todo muy, pero muy sad. Y qué bueno que Jean terminó con Mikasa. Sí, porque de lo contrario hubiera sido muchísimo más triste la historia de Shingeki no Kyojin, o mejor dicho, su final. Entonces, ahora sí, sin más introducción, comencemos con el video. Bueno muchachos, antes de comenzar con el video quisiera decirles que pueden apoyarme dándole like ya a este video, suscribiéndose, activando la campanita, ya que con esto podrían ayudarme a que mi contenido llegue a mucha más gente. También recuerden de compartirlo para que este canal siga creciendo y el proyecto pueda seguir estando mucho más tiempo a flote. Entonces, ya habiendo dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar con el video. Bueno, para comenzar, ya sé que estarán pensando todos ustedes: ¿por qué Mikasa abandonó a Eren o por qué olvidó tan rápido a Eren y se fue con Jean? O sea, terminó amando a Jean, y perdón si lo pronuncio mal, de la misma forma que amó a Eren, porque pareciese ser que poco tiempo después es que se empareja con él. Y realmente no es así. Mira, tengo un poco de pruebas y un poco de justificaciones para decir que Mikasa no amó a Jean y ella hasta su último aliento amó siempre a Eren. Para comenzar vamos a tener unas pocas de pruebas que he podido recaudar después de darle un montón de vueltas a las relaciones en Shingeki, a cuando las personas tienen hijos, ahí, muchas cosas raras que pues me dieron ganas de investigar para saber un poco sobre cómo la historia trataba el tema del amor acá, para de esa manera saber un poquito de la situación de Mikasa. Y es que voy a dar ciertas cosas, mira, las voy a decir ya. Por un lado, no te puedes tomar en serio que una mujer que tenga un hijo con un hombre en Shingeki no Kyojin sea porque lo ame. O sea, hemos visto muchas situaciones de mujeres, personajes femeninos en Shingeki no Kyojin que tienen hijos con otras personas pero realmente no las aman. O sea, simplemente se emparejan, tienen su hijo porque quieren tenerlo, lo quieren para una segunda cosa y ya. Pero no de por sí viene todo centrado en que se hubiesen enamorado. Mire, voy a dar algunos ejemplos para que vean que no estoy equivocado y que siempre estuvo ahí presente en todo momento. Mira, vamos a empezar con Ymir Fritz, o mejor dicho Ymir, porque Fritz es el nombre del imbécil con el que se casó. Bueno, ella estuvo bajo las órdenes del rey Fritz por mucho tiempo, ayudándolo en sus conquistas, ayudándolo a que fuera esparciendo su imperio, entre muchas cosas. Entonces, un día se le ocurrió al imbécil que para agradecerle a Ymir todo lo que había hecho por ellos y ayudarles a que el imperio floreciera también, pues decidió agradecérselo dándole como regalo un hijo. Entonces, lo que fue sucediendo fue que pues el rey Fritz terminó acostándose con Ymir y le dio un hijo, aun cuando esta no lo amaba en ese momento. A ver, para los que digan, no, es que Ymir sí amaba al rey Fritz, por eso es que quedó encadenada a él por 2000 años. Bueno, antes de tener a sus hijos, según un análisis que voy a estar explicando más adelante, que voy a subir ese video al canal, ella antes de tener a sus hijos no estaba enamorada de ese hombre. Lo detestaba, mejor dicho, era simplemente su esclava mentalmente, no emocionalmente, mentalmente era su esclava, ¿sí? Entonces, ella terminó teniendo hijos con él aún sin amarlo.
solamente porque era su esclava y debía obedecerlo. Y yo creo que si no lo hubiera obedecido, pues otra cosa sería, no sé qué le hubiera hecho. A ver, aunque en ese momento, pues, obviamente Fritz debía saber que no podía hacer nada contra Ymir, porque era la todopoderosa, tenía el poder de Dios. Pero ahí quería dejar ese punto un poco detallado. También, ahí agregando el tema, todos los descendientes de Ymir, por lo menos todos los descendientes de la sangre real. A ver, como sabemos, luego de que Ymir muere, sus hijas terminan consumiendo su cuerpo para obtener el poder de los titanes. Y según como se puede ver después, su padre, el rey Fritz, les dice que se reproduzcan y que cuando ellas fuesen a morir, pues sus hijos se las comieran a ellas. Mire, entonces ya puedes entender algo. Desde las hijas de Ymir en adelante, todos los que fueran de sangre real y fueran a obtener el poder de un titán tenían que tener hijos rápido. Por ejemplo, si tú obtenías el poder de los titanes, no sé, como a los 9, 10 años, entonces a los 5 años, 5 o 6 años debías buscar rápidamente a alguien con quien multiplicarte. Vamos a decirlo así porque decir que van a tener hijos por amor, no, a multiplicarse. Simplemente encuentran a alguien para multiplicarse, tener unos hijos y ya cuando se acerque el día de que van a morir, porque acuérdense que había una maldición con los titanes, pues simplemente sus hijos debían tener ya una buena edad para convertirlos en titanes y que heredaran el poder de estos. Sí, entre los cuales destaco el titán fundador, entre otras cosas más. Entonces, como vamos viendo, todos los descendientes, todas las mujeres de Shingeki no Kyojin terminaban teniendo hijos con personas a las que no amaban, simplemente por el hecho de multiplicarse. Por el hecho de multiplicarse, ahí va un punto muy esencial en ese momento. Porque vamos a dar ejemplos de eso. Y es, por ejemplo, Dina Fritz, la que fue la primera esposa de Grisha. Ella se emparejó con él durante un tiempo, acuérdense que era como el líder de la resistencia y ella era la mujer de sangre real. Pues bueno, terminaron ahí metiéndose entre ellos, emparejándose un poco, pero el objetivo que tenían ambos era tener un hijo que tuviera la sangre real, para de esa manera después utilizarlo para empezar su plan, para que el día volviera a prosperar, entre otras cosas. Pero entonces su emparejamiento se debió a que querían tener un hijo, querían reproducirse para de esa manera poder seguir llevando la sangre real y los poderes de los titanes más adelante. Sí, ahí va ese pequeño punto también. Otro, que vendría siendo la mamá de Eren. Yo creo que ese es de los poco evidentes, pero es igual al tema de Dina y Ymir, ya que como sabemos, Grisha llega a la isla Paradis cuando iba a ser ejecutado, o sea, iba a ser convertido en titán y enviado por allá al lado de las murallas para que no pudieran salir. Entonces, pues termina rebelándose ahí. Eren Kruger mata a todos los que están ahí y le dice a Grisha que él debe ir a las murallas. O sea, que él primero iba a heredar el poder del titán de ataque. Y luego de eso, él se dirigiría a las murallas, aprendería a amar a la gente que está dentro de estas y intentaría buscar una pareja con la cual tener un hijo. Entonces él hace lo que él le dijo. Va, se mete en las murallas, se encuentra, no me acuerdo cómo es que se llamaba la mamá de Eren, creo que era Carmela o algo así. Bueno, va a un bar, se encuentra con ella, como que le coquetea, terminan acostándose y pues de la nada se vuelven una familia y tienen un hijo. Pero todo esto va por el objetivo de Grisha de querer tener un hijo a base de las órdenes que le había dicho Eren Kruger que tenía que hacer. No porque realmente la amara o porque quisiera encontrar el amor, no. Él simplemente lo que hizo fue acatar esas órdenes. Y es que cuando matan a la madre de Eren al comienzo de la historia, Grisha no se preocupó por su esposa, ni siquiera se preocupó por el bienestar de su hijo. Se preocupó por el bienestar del plan y lo que hizo fue pasar el poder del titán de ataque y el poder del titán fundador a Eren, porque según las visiones del futuro que habían visto, él debía tenerlas. Pero como ven aquí, no hubo para nada amor. Es que esto es muy importante para lo de mi casa porque ya van entendiendo un poquito sobre las relaciones que van habiendo en Shingeki no Kyojin. Y por último, el más evidente, a ver, creo que todo el mundo sabrá de esta situación, y es la de Historia, o Krista, entre comillas, para los amigos. Sí, ella se tuvo que emparejar con un hombre el cual no conocía, o por lo menos no del todo, porque ya solo lo había visto una vez cuando era una niña y era el tipo que la molestaba así. Tuvo que emparejarse con él
para tener un hijo, para reproducirse, porque en ese tiempo estaban pensando en que Historia debía reproducirse para que el poder de los titanes se fuese heredando nuevamente. O sea, lo iban a tomar como sacrificio, como habían estado haciendo anteriormente la familia Fritz. Entonces le dieron la opción a Historia de escoger con quién quería tener su hijo. O sea, literalmente lo que hicieron fue escoger con quién se iba a acostar y de quién se iba a embarazar. No de quién se iba a enamorar, no. Simplemente escogiera con el que quería estar y listo. Al poco tiempo después termina embarazada y esperando a su hijo, que pues si no hubiera sido porque Eren hizo el retumbar y eliminó el poder de los titanes, pues su hijo hubiera sido tratado como sacrificio. Pero eso al final no ocurrió y pues Historia pudo disfrutar de su familia por un largo tiempo más, gracias a pues las acciones de Eren. Pero bueno, aquí el punto que quería dejar en claro era que Historia no se embarazó del hombre por amor, simplemente porque le tocaba ya multiplicarse y listo. Eso era todo, pero la relación con él no venía siendo amorosa y ni que lo conociera de hace mucho ni nada de esas cosas. Entonces, con este punto quisiera dejar en claro que el hecho de que una mujer se embarace de un hombre en Shingeki no Kyojin no significa que realmente lo ame. Simplemente, pues en esta obra consideramos muy normal en que una mujer tenga hijos con cualquier hombre sin importar si lo ama o no. No les estoy diciendo prostituta y nada de eso, no. Simplemente pues que no tienen en cuenta muy en claro el tema del amor. Simplemente el lado de que tienes que multiplicarte, ya que eso es algo que al final se deja muy en evidencia con todo lo que sé que termina diciendo acerca de la vida, de la multiplicación y de su plan de eutanasia, de muchas cosas más. Bueno, eso por un lado, a ver, esa era la primera prueba. Sé que se hizo un poquito larguito eso, pero era muy necesario para que tuvieran en cuenta que el hecho de que Mikasa estuviese embarazada, hubiera tenido un hijo de ella, no significa que ella estuviese enamorada de él. Y más con lo que les voy a contar a continuación. A ver, en primera instancia, Mikasa siempre mantuvo la bufanda de Eren, siempre. O sea, en todas esas partes que se nos mostraba que ella iba a visitar su tumba, que iba con su hijo, que iba con Jan a acompañar. En todos esos casos venía con su bufanda. Inclusive, cuando fue enterrada, ella decidió, o por lo menos les dijo a los demás, que la enterraran con esa misma bufanda, demostrando que nunca olvidó a Eren y que siempre lo amó el resto de su vida. O sea, después de su muerte, ella nunca lo olvidó y siempre lo quiso. Sí, eso representa el hecho de que Mikasa conservara esa bufanda el resto de su vida, aun cuando esta ya había tenido un hijo con Jan y ya había vivido una vida con él. Otra cosita que se puede dejar en evidencia aquí es que Mikasa, por lo menos en las páginas del manga, que es donde es más evidente, porque en el anime son unos cabrones y pensaron que uno era una especie de superhumano que podía ver todas las escenas al detalle. No, por lo menos en el manga se ve más claramente cómo Mikasa, acompañada por Jin, durante toda su vida fue a visitar la tumba de Eren. Nos muestran distintas edades. Por lo menos un poquito después de que él murió, o sea, después de que ya pasaron 3 años, luego cuando tuvo un hijo con Jen, luego cuando ya estaba más adulta, ya estaba un poco más anciana, que también iba acompañada por él, y luego ya cuando estaba muy anciana, que en todos esos momentos fue y visitó la tumba de Eren. Esto deja más en claridad el hecho de que jamás lo olvidó y siempre pensó en él hasta el último de sus días. Y como lo conté anteriormente, pues ella pidió ser enterrada con su bufanda, o sea, la bufanda que le dio Eren. Pero una cosita a agregar es que además de ser enterrada con la bufanda de Eren, pidió ser enterrada al lado de su tumba. Que eso es algo que se puede dejar más claro en la versión animada de Shingeki no Kyojin en el último capítulo. Ahí es donde se puede evidenciar más esto, que ella pidió ser enterrada al lado de la tumba de Eren en ese árbol donde todo comenzó. Entonces eso queda mucha más evidencia que ella toda su vida amó a Eren y nunca lo olvidó. Eso quería dejarlo muy en claro, porque la verdad yo también estuve un momento pensando, a ver, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo fue la cosa? Es verdad que Eren habló con Armin diciéndole que ojalá Mikasa lo olvidara y pudiera conocer a alguien más, se enamorara y viviera una vida feliz.
Sí, inclusive lo habló con Mikasa en cierto momento en su mente antes de que lo asesinara, que debía conocer a alguien más, de que debía olvidarlo. Entonces eso hace que tú termines pensando, wow, men, de verdad pasó, y ni siquiera pasaron 10 años, porque según como se pudo ver en las escenas finales, no parecía haber pasado 10 años, o sea, pasaron 3 años y no más. Sí, después de que Eren murió. Pero al poco rato fue como que apareció Mikasa con su hijo, con Jen al lado, y dices, no mames, güey. Se enamoró de Jen tan rápido, lo olvidó a Eren tan rápido. Si no fuera el hecho porque estuvieran constantemente visitando su tumba, pensaría eso. Entonces, pues era muy importante dejar en claro la situación amorosa de Mikasa en estos momentos y dejar en claro todo esto del sentimiento del amor en Shingeki no Kyojin. Para que no nos vayamos asustando un poco, porque ya me estaba dando como un poquito de tristeza el hecho de que hubieran olvidado a Eren tan rápido y lo hubieran pasado de largo. Uy, era una cosa muy horrible. Yo creo que eso es de lo más triste que se puede entender al final de la historia. Pensar que Mikasa olvidó a Eren, lo dejó a un lado, tuvo a su familia feliz y murió normalmente sin ningún problema. Pero obviamente ese no es el caso. Es que como todo en Shingeki no Kyojin tiene como una segunda forma de verse o de entenderse. No lo que ves es lo que exactamente está ocurriendo al fin y al cabo. Entonces, continuando con el tema, teniendo en cuenta todo lo que dije anteriormente, podríamos hacernos la pregunta de ¿por qué Jen se empareja con Mikasa? A ver, si ella durante toda la vida que vivió con él nunca pudo amarlo al punto de Eren, ¿por qué se emparejó con él? Sí, porque las escenas demostraban que ella jamás olvidó a Eren y siempre lo quiso. Entonces, ¿por qué se emparejó con Jan? Y eso tiene un segundo motivo o una segunda razón, no por el hecho de que Mikasa de verdad quisiera enamorarse de alguien más, sino porque pues hay una cosita que resolver. Y es que después de analizarlo un buen rato me he percatado que Mikasa lo que quiso en ese momento fue cumplirle la promesa a Eren, o cumplir por lo menos el deseo que Eren tenía con ella, que era que ella conociera a alguien más, se emparejara con él, tuviera una familia y viviera feliz el resto de su vida con ellos. Eso era lo que Mikasa quiso hacer aquí, cumplir esa promesa, cumplir ese deseo que tenía Eren con ella después de su muerte, que esto pues por lo menos sí lo pudimos ver, porque a mí la verdad me cabreó mucho el hecho de la historia de que solo mostraran la conversación con Armin, cuando también podrían haber incluido la conversación con Mikasa y con Jin para saber qué les dijo, porque según como ellos hablan, Eren también les dijo algo antes de que él muriera. Por lo menos Mikasa es obvio, tal vez le pidió perdón, le contó sus sentimientos por ella, y en el caso de Jan debió haberle dicho algo también además, porque él dice que se sinceró mucho con él en esa conversación que tuvieron en el camino. Sí, que eso lo deja claro diciendo que él era un idiota honesto. Entonces me cabreó mucho eso, porque la verdad se pudo haber entendido un poquito mejor ahí, porque no eran cosas innecesarias. La verdad me hubiera gustado bastante ver que le dijo a Mikasa, luego de saber hace mucho tiempo que le había dicho que lo odiaba. Entonces hubiera sido bonito ver cómo se disculpaba el cabrón, pero no, páginas extra, o sea, hubiera preferido esas páginas extra a lo que vino a ser el final ese en el que aparece el niño al lado del árbol. De verdad hubiera sido muchísimo mejor. Entonces, como le iba contando, Mikasa terminó emparejándose con Jan para cumplir la promesa o el deseo que tuvo con Eren de tener una familia, conocer a alguien y poder vivir el resto de su vida acompañada con gente que la quisiera. ¿Por qué? Y saben, hasta pienso que Eren de cierta manera tenía razón, y gracias al cielo que sucedió. ¿Por qué razón? Porque si nos ponemos a mirar toda la pequeña escena que ocurrió al final con Mikasa al lado de la tumba de Eren y la cantidad de tiempo que pasó, que fueron 3 años, se puede dejar en claro que Mikasa estuvo totalmente sola durante 3 años llorando por Eren. ¿Por qué llegué a esta conclusión? Por un lado, todas las personas que ella conocía y quería ya no estaban, o sea, todos sus amigos, los que quedaron vivos, estaban al otro lado del mar haciendo de embajadores de paz. Iban a venir, pero ya llevaban 3 años al otro lado del mar haciendo de embajadores de paz. Las personas que conocía en Paradis ya no existen, ya están todas muertas, o por lo menos no están ahí. Además, su padre y su madre fueron asesinados de pequeños. El padre y la madre de Eren también están muertos.
y Eren está muerto. Su segundo mejor amigo de la infancia, que es Armin, está al otro lado del mar. O sea, ella estaba totalmente sola en esos momentos. Duró 3 años totalmente sola, llorando en la tumba de Eren porque, a ver, en la escena final aparece Mikasa llorando por Eren. O sea, ya 3 años después. Entonces, imagínate lo que ocurrió en esos 3 años, toda la lloradera que hubo. Entonces eso hubiera sido muchísimo más triste. O sea, que Mikasa se hubiera quedado totalmente sola, porque dudo mucho que la situación se volviera a normalizar, que Armin y los demás volvieran a vivir una vida tranquila en Paradis, que eso es algo que jamás iba a volver a ocurrir. Entonces ella iba a estar sola el resto de su vida, y eso hubiera sido muchísimo más triste, que hubiera muerto sola llorando por Eren todos los días. Entonces el hecho de que se hubiera emparejado con Jean ayudó muchísimo a que eso no ocurriera. O sea, el final triste pudo haber sido muchísimo más triste. Gracias al cielo que no. O sea, gracias al cielo que existen esas páginas extra, porque de lo contrario, todo el análisis y todas las suposiciones vendrían a ese punto. Mikasa el resto de su vida quedó sola pensando en él. Y bueno, por último, aquí porque me gusta un poco meterme con los personajes, quisiera hablar sobre la situación de Jean. Y es porque, sabiendo que Mikasa todavía amaba a Eren, estuvo con ella. O sea, ¿por qué decidió estar junto a ella durante el resto de su vida, aún sabiendo que ella todavía quería al otro hombre? Demostrado con la bufanda que le dio, constantemente la acompañaba a su tumba, que eso se alcanza a ver muy bien en las escenas del manga. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué decidió vivir con ella a pesar de que sabía lo que sentía por Eren? Y eso es fácil de suponer. Y es porque Jean comprendía la situación que estaba ocurriendo con Mikasa. O sea, él debía entender muy bien la situación por la cual ella estaba pasando y todo lo que ella sentía por Eren. Por eso mismo lo hizo. Además, yo pienso en el fondo de mi ser que Armin no se quedó con la boca callada y terminó diciéndole alguna de las cosas que Eren le dijo a Jean sobre que quería que Mikasa tuviera a otro hombre al cual pudiera querer y poder tener una familia. Además de que también pienso, y por eso es que me cabré mucho porque no mostraron las escenas en las que hablaban todos con Eren, de que posiblemente Eren le hubiera dicho cuando estaban en el camino de que él pudiese ser el prometido o el novio de Mikasa después de que él muriera, ya que como sabemos Jean desde el principio de la historia de la serie estuvo muy enamorado de Mikasa, por lo menos era como un pretendiente común de Mikasa. Sí, normalmente la pretendía, la halagaba entre muchas otras cosas. Entonces, pues teniendo eso en cuenta, se le dijo que posiblemente él pudiese ser la pareja de Mikasa luego de que él muriera. Entonces, ya teniendo todo esto en cuenta, pues Jean comprendió todo, aceptó todo y decidió emparejarse con ella. Decidió acompañarla en el camino. Por eso es que todo momento vemos que la acompañaba a la tumba de Eren, que esto lo hizo por el resto de su vida. También la enterró al lado de él porque, a diferencia del anime, en el manga se nota que el primero en morir fue Mikasa. O sea, Jean no murió primero. Primero murió ella y después se murió él. Eso se puede dejar en claro por la parte de las manos que vemos ahí, de que primero murió Mikasa. Entonces, él la enterró al lado del cuerpo de Eren, o por lo menos de la cabeza de Eren. Entonces, ahí se puede dejar bastante claro que él era bastante comprensivo en ese sentido. Él sabía que aun cuando él estuviese con ella, ella jamás lo iba a amar de la manera en que amaba a Eren, y sabía muy bien también que aún a pesar de estar con él, ella pensaba constantemente en él. Pero aún así no le importó, comprendió la situación y decidió acompañarla por el resto de su vida para que no estuviera sola, porque como comenté antes, lo más probable es que si no hubiera estado con Jean, lo más probable es que Mikasa hubiera vivido sola el resto de su vida, o sea, no hubiera tenido absolutamente a nadie, y eso hubiera sido muchísimo más triste. Además, también tengamos en cuenta el hecho de que Jean sí quería a Mikasa, o sea, él sí por lo menos la tenía bastante en cuenta como una persona a la cual quería mucho desde hace mucho tiempo, y no había podido estar con ella simplemente por respeto hacia Eren, por respeto hacia ella misma, para no molestarla y no volverse un pesado, ¿sí? Pero aún así él la quería, y entonces él, comprendiendo la situación de Mikasa, además de que Eren también era uno de sus mejores amigos, por así decirlo, porque aunque al principio no se llevaban tan bien, pues terminaron volviéndose muy amigos, pues decidió ayudar a Mikasa y cumplir el deseo de Eren de que ella
pues tuviera alguien con el que pasar el resto de su vida. Que como dije anteriormente, lo más probable es que Armin le hubiera dicho algo a él, o que Eren en el camino le hubiera dicho algo cuando conversaron. Entonces él se dedicaría a ayudarla a cumplir ese deseo de Eren. Por un lado tendría el amor de su vida, que no lo quería, y por el otro lado estaría ayudando a uno de sus mejores amigos. Y por último, para terminar, para no hacerme tan extenso, que ya llevo hablando aquí bastante tiempo, debo decir que a mí me hubiera encantado que después de la escena en la que Mikasa muriese, ¿sí?, en la que se ve que ya la están enterrando y todo, hubiesen incluido también un poco, por lo menos, la escena en la que Armin muere, y hubieran introducido también una escena en la que Eren, o sea, el alma de Eren, el alma de Mikasa y el alma de Armin se volvieran a encontrar, o sea, que hubieran mostrado la forma de sus almas y cómo los tres se volvían a encontrar luego de que todos murieran. O sea, hubiera sido una de las cosas, o sea, más bonitas y tristes a la vez, porque, a ver, ahora todos murieron, pero se volvieron a reunir después de muertos. O sea, hubiera sido una cosa muy bonita, pero al mismo tiempo habría sido una de las cosas más tristes de la obra, serio. Pero me hubiera gustado verlo, porque todos murieron y como Armin comentó en la conversación con Eren, después de que él muriera, lo acompañaría en el infierno por haber asesinado al 80% de la humanidad. Entonces hubiera sido muy bacano que hubieran tomado eso literal y hubieran mostrado a Armin, Eren y Mikasa juntos de nuevo después de la muerte, luego de que todos murieran, ¿sí? O si después de morir todos, absolutamente todos, o sea, sus amigos, considerando a Jen, Connie y a los demás, Annie, Reiner, entre los otros, o sea, después de que hubiesen muerto, todos se hubieran reunido después de morir y pues hubieran formado una muy bonita escena. La verdad hubiera sido muy bonito que lo hubieran introducido. Y no ese final en el que aparece el chico al lado del árbol que, a ver, ya sé qué es lo que significa, pero la verdad hubiera preferido esto otro, que le hubiera dado un poquito más de esa esencia sin no quiero. Y pues bueno, esto ha sido absolutamente todo. La verdad me he extendido bastante con el tema porque yo también había quedado un poquito traumatizado con ese final, y después de analizarlo muchísimo, pues llegué a la conclusión que estuvieron escuchando todos estos minutos. Entonces pues ahora sí, ya habiendo terminado el video, si les ha gustado dejen su buen like, suscríbanse, activen la campanita para que YouTube siempre los notifique cuando yo suba un video nuevo, que es casi diario. También comenten aquí en la caja de los comentarios qué les ha parecido el video, qué les pareció a ustedes esta escena, qué piensan ustedes o qué teoría tenían ustedes acerca de esto. Y pues ahora sí, sin más, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.